la ambulancia sin saber a dónde vamos y porque eso nos salimos así corriendo. No sabemos para dónde vamos ni qué casa se nos va a presentar. Sí he presenciado de personas de muerte natural, sí, ha sido impactante. Durante el tiempo que he estado aquí se han presentado casos que han sido por arma blanca, arma de fuego. Realmente lo primero es encomendarnos a Dios porque como ustedes pudieron apreciar es bien riesgoso, corremos a altas velocidades en medio de este tráfico y realmente pues es extremadamente peligroso. ¿Ha crecido la demanda por atenciones por delincuencia, criminalidad? Sí, concretamente podemos decir que del año pasado acá se ha incrementado, digámosle, a un 10-15% más de lo previsto en los años anteriores. UTV presenta A Sangre Fría, un trabajo periodístico de 5 documentales, 5 capítulos de investigación, 5 horas de análisis y entrevistas, 5 oportunidades para comprender la violencia en Honduras. Capítulo 5. Un país en guerra. Honduras vive un momento decisivo de su historia. Cuesta admitirlo, pero el país se enfrenta a una nueva modalidad de guerra de baja intensidad, con el trasfondo de profundas desigualdades, corrupción e impunidad. En esta guerra, las fronteras son más difusas. No es como un conflicto con otro país, donde los combatientes están definidos y también las reglas del combate. La violencia que tiene lugar en Honduras es interna. La población civil es la víctima principal. Se le despoja de su vida y sus bienes. En esta guerra, el blanco de la violencia no tiene edad, ni sexo, ni religión, ni raza. Se mata, se hiere, se roba, se secuestra de la manera más cruel y provocando el mayor sufrimiento. Tampoco hay límites para los escenarios de la violencia y la perfidia de los victimarios. Como en toda guerra, la disputa de fondo es por el control del poder. El poder sobre el Estado, sobre las leyes, sobre el presupuesto, sobre las vidas. Esta guerra es rentable para muchos. Por ahora, va ganando el crimen, convertido en narcotráfico, en policías delincuentes, en capos disfrazados de empresarios, en medios de comunicación cómplices, en jueces vendidos, en abogados corruptores. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Está la guerra perdida o todavía se puede enfrentar? Ya regresamos. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas.
¿Sabías que en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está el único observatorio astronómico de Honduras? Fue un 18 de junio de 1997 que inició operaciones científicas bajo la dirección de la doctora María Cristina Pineda. El proyecto, que empezó como el Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa, se convirtió recientemente en la Facultad de Ciencias Espaciales. Al año siguiente de su fundación, se inauguró la maestría en Astronomía y Astrofísica. Asimismo, se imparte el posgrado en Ordenamiento y Gestión del Territorio. En el área de pregrado se imparte Astronomía, Percepción Remota, Sistemas de Información Geográfica, Sistemas de Geoposicionamiento Global y Arqueoastronomía, entre otras materias. El viernes 10 de septiembre de 2004, autoridades universitarias presididas por el en ese entonces rector abogado Guillermo Pérez Cadalso, la Secretaría de Turismo y del Instituto Hondureño de Antropología e Historia develaron la réplica de la Estela B en la planicie del observatorio, en un simbólico entrelazamiento de la moderna ciencia espacial y los avanzados conocimientos de los antiguos mayas de Copán. El observatorio de nuestra universidad, que es una de las fortalezas científicos académicas, sostiene estrechas vinculaciones con la NASA y otras agencias relacionadas con la astronomía, la arqueoastronomía y la astrofísica. Continuamos. Hay dos momentos importantes en ese tema de la lucha contra la delincuencia. Uno es que es la toma de conciencia de la ciudadanía, tanto urbana y rural, sobre que es un problema que afecta sus microcomunidades o sus propios municipios, pero también es un problema que le afecta a la imagen del país. En segundo lugar, es que está en ese momento de involucrarse en desarrollar acciones que le permitan hacerle frente a ese problema y sobre todo apoyarse a través de las redes comunitarias y redes municipales para intentar desarrollar acciones que le permitan reducir la violencia y la delincuencia que se está desarrollando en el país. Pero también están estos actores claves que están formando y dando conocimientos y experiencias que le permitan a la ciudadanía desarrollar acciones en materia sobre todo de prevención de la violencia. Y eso en espacios como la escuela, como la familia y los mismos gobiernos locales están intentando en este momento involucrarse en acciones que le permitan que su municipio no se involucre más en los actos de delincuencia y violencia para permitir que haya una mejor seguridad ciudadana. En primer término, eso fue algo que venía, que era un secreto a voces en el país. Y eso simbolizó un hecho primero que consternó a la ciudadanía de los abusos que en este momento estaban cometiendo la policía. Evidenciar que son los mismos órganos de seguridad y el mismo Estado el que está dando muerte violenta a jóvenes fue un tema que sobrepasó esos niveles de tolerancia que la ciudadanía tenía. Pero también es un ejemplo de que las madres, los afectados, la familia de las víctimas pudiese desarrollar acciones para mejorar el sistema de seguridad en el país. Ese fue un caso que lo vamos a recordar siempre como la lucha para mejorar la seguridad en el país. En
ese sentido, la importancia de la propuesta de la universidad considero que se fundamenta en 3 aspectos principales. Uno de ellos es que es una propuesta integral, que no solo apunta a los efectos o consecuencias del problema, sino a las causas, a las raíces del problema. Por lo tanto, las posibilidades entonces de que la problemática se vaya superando son mayores. Un segundo elemento que sustenta la propuesta es que plantea acciones, estrategias y medidas de corto, mediano y largo plazo. Porque si bien es cierto, la problemática en el campo de la seguridad pública es compleja, pero también se requiere de la toma de decisiones y de realizar acciones en el corto plazo, sin perder de vista el mediano y el largo plazo. Y un tercer elemento es que la propuesta involucra a los diferentes actores que deben de intervenir para que la problemática se vaya superando y define claramente los roles, los papeles y los ámbitos de competencia de cada uno de estos actores, donde por supuesto el actor central es el Estado como ente garante de un derecho humano fundamental que tiene que asegurarlo para toda la ciudadanía. En ese sentido, si esta propuesta se implementa de manera parcial o no se implementa, definitivamente el país, la sociedad hondureña, consideramos va a perder la oportunidad, como decía anteriormente, de atacar la problemática en sus causas principales y posiblemente se van a continuar algunas acciones dispersas, fragmentadas, de tal vez impacto inmediato, pero que no aseguran y no dan sostenibilidad a un verdadero proceso orientado a lograr una seguridad ciudadana plena para todos y todas en el país. ¿Se puede soñar en construir un país más seguro, donde el criminal de cualquier cuello pueda sentir el peso de la ley? La tarea es difícil, pero no imposible. A la década del 90 nosotros le atribuimos a los que les fue bien con el ajuste económico que se da, comenzaron a mencionar que la década del 80 era la década perdida. O sea, que era la década de los subsidios, la década del mantenimiento de una moneda dura frente al dólar, era la década de los controles del Estado y que la década del 90 había sido la década de la liberalización total de la economía en Honduras. Pero la década del 90 es significativa también, ¿por qué va? Para buscar un poco el desenlace de los problemas de carácter social que hoy tenemos, de los problemas de seguridad, ¿por qué va? Mire, en la década del 90 comienza un proceso acelerado de migración hacia Estados Unidos. Y ese proceso acelerado de migración es de una nueva categoría de migrantes. Normalmente en Honduras siempre hubo migrantes a Estados Unidos que se iban esencialmente de las ciudades de la costa norte de Honduras. Pero en el 90, cuando se da la devaluación de la moneda, que pasa de 2 a 4.30 y hoy a lo que está, entonces comienza a emigrar un nuevo tipo de hondureño. Y esos hondureños que emigran son esencialmente la clase media rural, porque recordemos que los pobres todavía no han tenido posibilidades exitosas de emigrar a Estados Unidos. Entonces esta clase media rural, acostumbrada a un cierto nivel de consumo, producto del éxito que les iba en la economía agrícola, comenzaron a perder su capacidad de consumo e iniciaron entonces la migración hacia Estados Unidos. Para decir algo, 2 departamentos que fluyeron enormemente hacia Estados Unidos son el departamento de Olancho, departamento del Empira, principalmente los municipios del sur del Empira, los que son más cercanos a El Salvador. Entonces, ligado a esta migración de personas, también comenzaron a migrar gente de las ciudades, fundamentalmente de Tegucigalpa,
se descompuso la familia. Entonces la familia ya venía en un proceso de desintegración acelerada, la familia desde la década del 70, pero eran familias, todavía hablamos de la familia tradicional, con controles de carácter social y con una jerarquía muy bien establecida dentro de la familia. Pero del 90 para acá, la mayoría de esos hijos de migrantes quedan en atención de parientes, de abuelas, de hermanos, de tías, etc. Entonces, estos parientes no pueden ejercer, por lo general, la autoridad que debían de ejercer ante los niños que les dejaron los migrantes. Entonces, allá hay un proceso de falta de atención, diríamos, al proceso de socialización que debe tener un niño, principalmente en esos años de 9 a 16 años. Entonces, los mecanismos de control de la vieja familia tradicional hondureña, yo creo que en la década del 90 comenzaron a perderse permanentemente, principalmente en esos sectores que se vieron afectados por los procesos de migración. Es de reconocer que en colonias completas de Tegucigalpa, por ejemplo, también ciudades como Choloma, como La Ceiba, como Villanueva, donde la migración fue acelerada de estos sectores de la población, recibieron otro tipo de migración. Mientras la gente localmente se fue hacia Estados Unidos, hacia ella llegaron otros sectores de la población a finales de la década del 80 y a principios del 90, atraídos por la producción de industrialización de la maquila. Entonces, vea, estas personas que migran internamente van perdiendo los valores los valores de control que tenían en las comunidades de donde venían. Entonces, al perder esos valores de control que ellos tenían y al dejar sus familias solas en sus casas, entonces el control social que se ejerce sobre esos hijos no está garantizado. Entonces, esos jóvenes, como hemos dicho varias veces, entran en un proceso de ocio permanente, de ocio no vigilado, y ese ocio los induce entonces a malas compañías, y ahí puede estar realmente el origen de la descomposición social que se da en Honduras, que se van a convertir en fuentes fundamentalmente de los que pasan a engrosar la delincuencia. Porque hay que recordar algo, mire, los jóvenes que andan en la delincuencia hoy en Honduras no son jóvenes analfabetas, son jóvenes que tienen un buen grado de escolaridad, por lo general tienen más de 9º grado de escolaridad, o sea que son producto también del fracaso escolar que se dio en la educación en Honduras, producto del ingreso masivo de población a las aulas escolares, la pérdida también de la autoridad en la escuela, como resultado un poco de la falta de motivación o de entrega que tenían los profesores ya en la década del 90, que golpeados por las políticas de ajuste, entonces comenzaron a sentir que la entrega al trabajo que tenían en décadas anteriores, ellos miraban que no estaba del todo recompensado. Entonces, hay una gran cantidad de factores, diría yo, más de carácter cultural, que van a crear condiciones para el incremento de la delincuencia, más que las condiciones de desigualdad social, porque si uno explicara el crecimiento de la delincuencia fundamentado en la desigualdad social, entonces uno diría que las áreas más pobres de Honduras, que son por lo general los departamentos de Intibucá, que son La Paz y alguna parte de la zona del Empira, serían los departamentos que mayor nivel de delincuencia tuvieran hoy en día. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que esos departamentos tienen los menores índices de delincuencia o de inseguridad. Entonces yo creo que esos factores de desintegración de la familia, producto de la migración hacia Estados Unidos y producto de los flujos de migración interna, fueron socavando los elementos que daban cohesión a la familia, y que esos elementos de cohesión garantizaban el proceso de control de los padres hacia los hijos. La relación entre el modelo de ajuste neoliberal y el incremento de la criminalidad debe investigarse más, pero ambos tienen sus huellas en la escena del crimen.
Entre 1990 y 2011, la tasa de homicidios en Honduras aumentó de 10 a 86 por cada 100.000 habitantes, un incremento que colocó desde entonces al país en el primer lugar de muertes violentas con relación al resto de América Latina y el Caribe. En 1990, el índice de homicidios en Honduras era similar al de Argentina, pero 18 años después aumentó a 61, mientras que en Argentina bajó a 6 por cada 100.000 pobladores. La tendencia a empeorar fue acelerada. En el 2000, 71% de la población decía sentirse segura en el barrio donde vivía, y en 2010, apenas 22%. En pocos años, la tasa de homicidios dolosos en San Pedro Sula y Tegucigalpa creció tanto que únicamente la supera Ciudad Juárez en México. Las respuestas oficiales y privadas hasta ahora han sido un fracaso para contener la violencia. La criminalidad no se frena con muros más altos en las residencias, alambradas de púas o refugiarse dentro de las casas. Cada alternativa de solución que se escoge termina aumentando la inseguridad. En esta guerra se promueve deliberadamente el miedo, porque el miedo es un buen negocio. En promedio hay 240 guardias privados por cada 100.000 habitantes, el doble de policías por igual número de pobladores. ¿Y de qué sirve? El auge de la seguridad privada coincide con la pérdida de confianza en la institucionalidad pública, pero constituye, a todas luces, una grave delegación de la soberanía estatal y personal en condiciones precarias de regulación y, en muchos casos, la familia se vuelve un rehén de quienes supuestamente le protegen. Por si fuera poco, la sociedad hondureña ha confirmado que la policía se transformó en un centro de operaciones criminales, desde la cual muchos agentes y oficiales se dedicaban a extorsionar, secuestrar o matar con total impunidad. Ya regresamos. Mi ciudad, llena de colores y contrastes, tantas decisiones, tanta diversidad, tanto dolor y tanta alegría. Sin tolerancia no existe paz. Solo con la unión de tonalidades y notas en armonía es que se crea una obra maestra. Vos decidís tolerar más la diferencia. ¿Sabes lo que significa el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? En los estatutos aprobados por el presidente Lindo se describe el escudo de la universidad, cuyo original fue retocado en 1932 por el pintor Max Euceda. Lo forman dos columnas sentadas sobre 3 gradas iguales en altura, en las cuales se acomoda el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En el remate superior de las columnas figura la expresión latina lucem aspiciu, que se refiere especialmente a los estudiantes, puesto que su significado es aspiro a la luz o busco la luz. En el centro se destacan 3 libros con un tintero y una pluma sobre ellos. A un lado, un compás, y encima del remate de las columnas aparece un sol con toda su luz. Por fuera de las columnas se levantan sendos ramos de flores, y por último, en forma oval, figura un prado,
donde se considera que está formado el edificio emblemático de la institución. El escudo representa la luz de la sabiduría por medio del sol, la exactitud de las ciencias con el compás, y los 3 libros superpuestos son el Trivium de la antigüedad, cuyo significado alude el conjunto de las 3 primeras artes liberales de la elocuencia, o sea, la gramática, la retórica y la dialéctica. Continuamos. El luto no basta. La indignación tampoco. Enfrentar la violencia y vencerla requiere coraje, resistencia, inteligencia y esperanza. Una de las formas de lograr justicia, la reforma es una, ¿verdad? Porque yo creo que, no sé si los entes operadores de justicia, en vez de procurarla, la están evitando. Se sospecha que son parte de, ¿verdad? Se sospecha que son parte de. Mucha gente lo dice, por eso mucha gente también tiene miedo, mucha gente no denuncia por miedo. Pero el miedo es el caldo de cultivo más grande para la impunidad. El miedo, el silencio, ese es el monstruo que hace más grande la impunidad. Entonces, para empezar, tenemos que protestar, tenemos que decir, tenemos que denunciar, tenemos que exigir además, exigir a las autoridades que cumplan su función. O sea, que eso no es un coto real tampoco, eso no es coto real, no. Entonces creo que otro de los elementos sería la ciudadanía organizada exige justicia. Ese es otro paso. Dijimos que las causas de la violencia son muchas, ¿verdad? La causa de la violencia estamos hablando de educación, ¿verdad? De oportunidades, de trabajo, estamos hablando de sentido de realización personal. Entonces son muchos los factores, son muchos. Pero creo que uno de los caminos tiene que ver con la educación, con la cultura, con el trabajo, con el sentido de la vida. ¿Verdad? Entonces, el sentido de la vida en este momento también está muy cuestionado. Los jóvenes ahorita tienen grandes crisis en el sentido de la vida. El sentido de la vida no es vivir como en los Estados Unidos. El sentido de la vida no necesariamente te lo puede dar, no te lo da necesariamente un amor. La religión es otra fuente del sentido de la vida, por ejemplo. Lo puede ser el trabajo. Pero creo que una actitud más realista, más solidaria, más humana hacia el sentido de la vida creo que nos ayudaría mucho también. ¿Verdad? Porque Honduras es Honduras. Honduras tiene su particularidad, tiene su historia, su identidad propia y tiene su forma de ser. Aquí hay una forma de ser de los hondureños. Entonces, eso son lo que somos. Entonces, en ese respeto a lo que somos, tiene que haber respeto también a querer vivir aquí, ¿verdad? Que eso está un poco, el sueño un poco cuestionado, el sueño de todos los jóvenes en este momento, de muchos jóvenes irse a los Estados Unidos. Entonces el sueño es construir la patria desde aquí, trabajando aquí, estudiando para ser mejor acá, para tener un trabajo aquí, para tener ingresos acá. Eso tiene también mucho que ver, ¿verdad? Estamos hablando con la desesperanza. La violencia es desesperanza. Yo la vería así, muy unida a la desesperanza. Entonces, todos esos elementos tienen que ver al fomento de una cultura de paz, de amor, de respeto mutuo, de sueños posibles de conseguir y de respeto a la vida. Entonces, yo creo que eso es bien importante. El poder criminal es muy fuerte y no puede ser vencido por acciones individuales de las familias de las víctimas. Una de las respuestas debe ser formar un movimiento ciudadano contra la violencia y la impunidad. La sociedad hondureña enfrenta una catástrofe humanitaria. Se trata de aglutinar esfuerzos para decir ya basta. No más asesinatos,
No más impuestos de guerra. No más policías corruptos. No todo está perdido. Hay gente que está despertando. Quizá no masivamente como lo exige el desafío, pero al menos hoy se protesta más que antes y con propuestas de cambio en las manos. Hoy, todas las víctimas tienen un nombre, reclaman su nombre, ya dejaron de ser nadie, un número más, una simple nota roja. Todos los sitios son buenos para la protesta. Las redes sociales, los centros de trabajo, los medios de comunicación, los barrios, el comedor de las casas, los estadios, las escuelas, los colegios, la universidad, la poesía, la canción. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos, nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató porque esperaba ilusionada. Esta guerra, que deja más de 6.000 homicidios cada año, la ganará la sociedad, harta de la clase política cómplice y de la indiferencia. La ganará porque es amor contra violencia, justicia contra injusticia, y porque todos somos sobrevivientes. De ejercer nuestra ciudadanía depende el cambio.